Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en un webinar del Centro Español del Césped. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel García, que es director de la empresa Lantana Trading, empresa española, e ingeniero técnico agrícola también, y nos va a hablar sobre fundamentos del corte helicoidal, ¿vale? Sobre todo enfocado a lo que es para conseguir una buena calidad de corte en la hierba. Así que no lo dilato más. Miguel Ángel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y todo tuyo. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos los presentes por asistir a este webinar y el cual espero que os sea de provecho, ¿no? Que saquéis algo interesante de él. También quiero agradecer al CENE y en particular a Jorge Palma por esta labor de difundir esta información técnica, que aunque lo hace de forma altruista, al final nos enriquece a todos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos del corte helicoidal, sobre todo en cuanto a lo que es calidad de corte. En un principio quiero que veáis el césped y su explotación como lo que realmente es. No deja de ser un cultivo y el greenkeeper, el groundsman o el responsable de mantenimiento no deja de ser un agricultor. Un agricultor que siempre busca cuidar su cultivo de manera adecuada para finalmente cosechar y obtener un fruto. En este caso, el fruto muchas veces es la satisfacción o la mala crítica de jugadores, de equipo técnico, de propiedad, de espectadores y un largo etcétera. Vamos a hablar fundamentalmente de la operación de siega y quiero que veáis también que la labor de siega es la labor cultural más frecuente que utilizamos en el mantenimiento del césped. Y al final es en gran medida la parte visible de nuestro trabajo, ¿no? Es en parte nuestra tarjeta de visita. Si hablamos de siega y hablamos de calidad, tenemos que hablar de corte helicoidal. Y eso es precisamente lo que nos trae hoy aquí. Mi nombre es Miguel Ángel García Vaquero. Soy ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla y llevo vinculado al sector de maquinaria para superficies deportivas son ya 16 años. He representado marcas como John Deere y Toro en campos de golf y desde el 2009 fundé mi compañía, Lantana Business Group. Son ya 11 añitos que llevo con ella. Lantana Business Group tiene varias divisiones de negocio y una de ellas, que es la primogénita, es Lantana Trading, que es una compañía que vende maquinaria para superficies deportivas y al mismo tiempo tienes dos subdivisiones, una enfocada al césped natural y otra al césped artificial. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Os comentaré que vamos a ver en un principio cosas muy básicas, que a muchos de vosotros va a parecer que es algo demasiado básico, y después entraremos en aspectos más técnicos, pero lo básico yo creo que es importante como introducción a lo que vamos a ver posteriormente. Pues viendo en la historia de la siega del césped, pues si miramos atrás desde mediados del siglo XIX, que se inventó el cortacésped helicoidal, pues no había otra forma de segar el césped que no fuera bien con rumiantes o con herramientas como la guadaña, ¿no? De hecho, los rumiantes y concretamente las ovejas, algunos de vosotros lo sabréis, fueron las precursoras de lo que hoy en día son los campos de golf, ¿no? Y lo que antaño eran los refugios de las ovejas, hoy son los bunkers de arena. Como digo, a mediados del siglo XIX, en 1830, se inventó el cortacésped helicoidal y prácticamente un siglo después ya llegó el corte rotativo y posteriormente ya el cortacésped rotativo con asiento. Esta fue la primera máquina cortacésped, la inventó un inglés, un tal Edwin Beall Padding, en 1827. Como veis, una máquina helicoidal, aunque mucho choca, ¿no? Porque la tecnología de un corte helicoidal es bastante más desarrollada que la de un corte rotativo.
Y como hemos dicho, pues anteriormente se segaba con guadaña o con rumiante. En 1893, James Sumner fabricó un cortacésped con máquina de vapor. Imaginaros este tracto moviéndose por ahí por el estadio. En 1921, ATCO creó ya el primer cortacésped con motor de combustión, cortacésped liquidal. Y en 1940 se inventó el cortacésped rotativo. Bueno, nos debemos de preguntar por qué segamos, ¿no? Si vamos a hablar de siega y de calidad de siega, ¿por qué segamos? En primer lugar, con la siega buscamos uniformidad y densidad en la cubierta vegetal. Mantenemos las hojas y los tallos a una altura compatible con las exigencias estéticas y las necesidades de juego. Suprimimos la tendencia natural que tiene la planta al encamado, que es el tumbado de la hierba, y el espigado. También debemos de considerar que hay distintas zonas de siega. Nos vamos a encontrar distintas zonas de siega con distintas necesidades. Concretamente, en golf, pues un green de promedio se corta a 3 milímetros, un tee y un antegreen a unos 10 milímetros, una calle a 10, 12 milímetros, semi-rough, 30, 50 milímetros. En fútbol, entre 20 y 30 milímetros. Y en residencial, pues nos podemos encontrar un amplio abanico entre 12 y 90 milímetros de altura de corte. Por tanto, nos vamos a encontrar distintas alturas de corte según la zona, distintos tipos de céspedes, distintas formas y necesidades de siega, distintas superficies de terreno. Es decir, tenemos que buscar el producto adecuado para cada una de estas labores. En cuanto a siega, hay dos segadoras principalmente en el mercado, que son la rotativa y helicoidal. Hay más, hay otros tipos de segadoras, pero las que más vamos a ver son las rotativas y la helicoidal. Aunque vamos a hablar del corte helicoidal, os hago un pase rápido sobre la siega rotativa. El eje de rotación es un eje vertical. La unidad de corte se compone de una o varias cuchillas rotativas, como podemos ver en la fotografía. Y la unidad de corte suele ser una carcasa que puede tener salida lateral, salida trasera o sistema de mulching. Como he dicho, el cortacésped rotativo, el eje rotativo es vertical. Si vemos aquí en la fotografía de la máquina helicoidal, el eje rotativo es en horizontal. Si hacemos una breve comparativa de la siega rotativa y la helicoidal, en cuanto a la rotativa, como aspectos favorables, son máquinas que tienen una gran resistencia de sus componentes y requieren de un bajo mantenimiento. Por la contra, aportan una baja calidad de corte y se adaptan peor al terreno. El corte helicoidal es un corte de mayor calidad y permite alturas de siega más bajas. Como contrapartida, y ahora lo vamos a ver posteriormente durante la charla, necesitan de un mantenimiento permanente y eficaz y son elementos bastante más delicados que el rotativo. Siguiendo con la comparativa de un corte y otro, la siega helicoidal es un corte limpio, es un corte preciso, que mantiene la planta saludable y más resistente a enfermedades. Es lo que denominamos corte de tijera y realmente se realiza como una tijera, un corte de tijera. En cuanto a la segadora rotativa, estas máquinas maltratan el césped porque lo hacen mediante impacto. La helicoidal llamamos que es corte de tijera y la rotativa le llamamos que son cortes de tipo guadaña o machete. Al fin y al cabo, el corte helicoidal es como hacerle una manicura a nuestro césped, es darle mimos para que nos aporte calidad. Dentro de la siega helicoidal nos vamos a enfocar en lo que son las unidades de corte.
Aquí vemos una segadora, concretamente es una quíntuple con 5 unidades de corte. La unidad de corte está formada fundamentalmente por estos componentes que vemos aquí. Principalmente llevan un molinete de cuchilla, una contracuchilla o cuchilla base, como vemos aquí también, un rodillo trasero y un rodillo delantero que no siempre está presente. Hay máquinas en las que no llevan el rodillo delantero. Y posteriormente todo eso va dentro de un chasis. En esta imagen, es para hacernos una idea que muchos de vosotros sabréis, simplemente este es el molinete, imaginaros el giro y esta es la contracuchilla, como realmente el corte es un corte de tijera. Haciendo un repaso rápido de qué maquinaria nos vamos a encontrar en el mercado, vamos a ver desde las más básicas como maquinaria para césped residencial, máquinas de empuje, máquinas autopropulsadas. En fútbol nos vamos a encontrar máquinas autopropulsadas, generalmente a partir de 80 centímetros de anchura de trabajo y con molinetes de 6 y 8 cuchillas. También vamos a encontrar máquinas helicoidales de arrastre. Esta que vemos aquí en la fotografía es una tripleta de arrastre con movimiento de molinetes totalmente mecánico a través del movimiento de ruedas. También puede ser movimiento a través del cardan y la toma de fuerza del tractor, e incluso con el sistema hidráulico. Este tipo de máquinas, al menos aquí en España, se suelen utilizar en viveros de tepe y en canchas de polo. En greens, en campos de golf, pues nos vamos a encontrar manuales y tripletas, generalmente con molinetes de 11, 14 cuchillas. En tees y en antegreens, pues igual vamos a ver también manuales y tripletas, generalmente son molinetes de 8 cuchillas, de 6 cuchillas. En las calles de campos de golf vamos a ver máquinas con 5 unidades de corte y con 7 unidades de corte, con 6 cuchillas suelen llevar, 6, 8 cuchillas en molinetes. Y en semi-RAF y RAF, aunque RAF casi siempre se corta con rotativa, dada la altura de la hierba, cuando se cortan con corte liquidal se suelen utilizar estas máquinas, como veis en las fotografías, que no llevan rodillo frontal y suelen ser molinetes de 5 cuchillas. ¿Qué factores afectan a la calidad de corte? La unidad de corte, por un lado. Por otro lado, nos va a afectar el césped. Y por otro, la segadora. Hablando de segadora, imaginamos la parte que no es la unidad de corte. ¿Qué condiciones vamos a ver en la unidad de corte? Vamos a contemplar la frecuencia de corte, la altura de corte, la separación contra cuchilla-molinete, ángulos de cuchillas, actitud de la cuchilla base, paralelismo molinete-cuchilla base, paralelismo molinete-rodillos y conicidad del molinete. En cuanto a la frecuencia de corte, si nos imaginamos en este dibujo que veis aquí, que esto es un molinete, una unidad de corte, la imaginamos de forma transversal, tenemos el molinete, en este caso un molinete de 6 cuchillas, y esta sería la contracuchilla, y también hacemos imaginación y pensamos que estas líneas negras es césped. La frecuencia de corte es la distancia que hay entre un corte y otro. Es lo que denominamos también clips. Yo personalmente no me gusta llamarlo frecuencia de corte. En el gremio y el sector y la industria lo llama frecuencia de corte, pero para mí frecuencia, no sé por qué, quizás sea algo mío, siempre lo relaciono con unidades de tiempo, y en este caso estamos hablando de distancia y por tanto yo lo llamaría distancia de corte. Es una precisión solo mía. ¿Qué factores influyen en la distancia de corte? Número de cuchillas del molinete. Imaginemos, cuanto más cuchillas, comparando molinetes del mismo diámetro, cuanto más cuchillas, menor distancia de corte.
diámetro del molinete, la velocidad del molinete y velocidad de la máquina. Si queremos calcular esta frecuencia de corte o distancia de corte, hay una fórmula que vemos aquí, que es un factor constante, 1.056, multiplicado por la velocidad en millas por hora, y lo dividimos por unidades, el número de cuchillas y revoluciones del molinete. Eso nos daría la frecuencia de corte en pulgadas. Por otro lado, aparte de la frecuencia de corte, vamos a ver la altura de corte. Existen dos métodos para medir la altura de corte. Una es el ajuste en banco, que es la que hacemos en taller, y otra es la altura de corte realmente efectiva, a la que corta la máquina. Esto que vemos aquí en la imagen es la altura de corte fijada en banco. Si imaginamos, este es el molinete, cuchilla base y los dos rodillos, el delantero y el frontal. Utilizamos una pletina y un tornillo, y la distancia entre la parte superior de la cuchilla base y la parte inferior de los rodillos es la altura de corte fijada en banco. Utilizamos medidores que pueden ser digitales o analógicos, o simplemente podemos utilizar una pletina con un tornillo. Algo muy básico. Aquí vemos, por ejemplo, una unidad donde se está midiendo con un medidor analógico, y en este caso estamos viendo una medición pues con una pletina y un tornillo. La altura de corte efectiva, que es la real y al final es la que vemos en el campo, depende de las condiciones del suelo. Si está húmedo o suelto, pues resulta que los rodillos se hunden algo más. Si está seco o duro, los rodillos no se hunden en el suelo. Condiciones ambientales o del césped. Si lo tenemos denso, los rodillos se levantarán, aumentando la altura de corte. Puede ser que al contrario, que la hierba esté débil y sea escasa, o que tengamos colchón, que hace que los rodillos se levanten y aumenten la altura de corte. Por otro lado, también la superficie de contacto de los rodillos. Si utilizamos rodillos lisos, siempre va a haber una mayor superficie de contacto. Y al contrario, si utilizamos los rodillos acanalados, pues habrá menos superficie de contacto y por tanto la unidad de corte se hunde más en el césped. El peso del molinete y de los accesorios también influye. De hecho, hay un estudio que dice que por cada 5 kilos extra del molinete se hunde 0.127 milímetros en el suelo. Sobrepresión de la propia máquina, ya sea mecánica o hidráulica, y el punto de unión de esa unidad de corte. La altura de corte efectiva la medimos mediante esta herramienta, que es un prisma. Con el prisma, como digo, vamos a medir la altura efectiva de corte, y nos va a ayudar también a ver un poco la velocidad de crecimiento de la planta y la calidad en el corte. Ya hemos visto dos parámetros, frecuencia de corte y altura de corte, y entre ambos parámetros hay una relación, y esa relación es muy importante que la sigamos. La teoría dice que la situación ideal es cuando la altura de corte y la frecuencia de corte son iguales. Esto es válido para todos los cortes, excepto para los cortes en greens. En alturas de corte bajo, esta relación no es válida. Para alturas de corte en calles, en TIG, en fútbol, como digo, la relación de equivalencia entre frecuencia de corte y altura de corte, con una variación de un más o menos 10%, es aceptable. Y en cortes de greens, pues la relación intrínseca entre ambos parámetros no es esa. Os voy a poner ahora un vídeo de Jacobsen que está muy bien, espero que no se vea entrecortado, y bueno, si se va a ver entrecortado yo también lo voy a cortar, para que vayamos viendo algunos datos. No tiene audio,
Un momentín que le doy para atrás, a ver si me deja pausarlo. Ahí. Bueno, en este ejemplo que nos hace Jacobsen, no está a escala, simplemente es una recreación que se hace para que comprendamos, ¿no?, los dos conceptos, la de altura de corte y frecuencia de corte. En este caso, imaginemos que es un molinete con solo 2 cuchillas de corte. Las revoluciones del molinete están a 1000 por minuto y la velocidad de trabajo de la máquina pues va a 3 millas por hora. En este caso estamos teniendo una frecuencia de corte o distancia de corte de media pulgada. Aquí ahora lo que hemos hecho es que se ha aumentado el número de cuchillas, en lugar de 2 cuchillas son 4. Los demás parámetros se mantienen, revoluciones y velocidad, y sin embargo, como veis, la frecuencia de corte nos la llevamos justo a la mitad, 0,25 pulgadas. Ahora aquí en este caso, lo que hemos hecho es doblar las revoluciones del molinete. En lugar de 1000 revoluciones, ahora tenemos 2000 revoluciones. Los otros parámetros los dejamos igual y volvemos otra vez a dividir por la mitad justo la frecuencia de corte. Volvemos a repetir. Ahora lo que se ha cambiado es la velocidad de avance de la máquina, que se ha disminuido a la mitad, a 1,5 millas por hora, y volvemos a obtener una frecuencia de corte menor. Al fin y al cabo, aquí lo que recrea este vídeo es que para que veáis que tenemos unos parámetros que son el número de cuchillas en molinete, las revoluciones del molinete y la velocidad de la máquina, que podemos variar para obtener distintas frecuencias de corte. Aquí estamos viendo otro ejemplo, un molinete, el de arriba no sé si tendrá 14, 15 cuchillas y el de abajo tendrá unas 11 cuchillas, y como vemos que la frecuencia de corte de la de más cuchillas pues 0,11 y la de menos cuchillas 0,17. Estas son máquinas que están cortando greens, por supuesto, con ese número de cuchillas. Si utilizamos un steam meter, que no lo conozca, es una herramienta para medir la velocidad del green. Esta sería la velocidad que alcanzaríamos con una frecuencia de corte de 0,11. Y en la máquina con menos cuchillas, pues obtendríamos menor velocidad. Hasta aquí el vídeo. Y continuamos. Por norma general, a menor altura de corte se requiere mayor número de cuchillas y viceversa. En otras palabras, menor altura de corte requiere menor frecuencia de corte. Es lo que yo digo, que parece que puede haber una confusión entre la palabra frecuencia, que yo la relaciono con tiempo, y realmente lo que es distancia. Una frecuencia de corte demasiado lenta nos puede provocar lo que es el efecto de tabla de lavar o Marcelin, como vemos en esta fotografía. Una frecuencia de corte baja produce un césped estresado, lo apreciamos porque en las puntas del césped pues, bueno, la vemos marrón y se producen bandas,
y además un desgaste acelerado de los componentes. En esta fotografía de la Universidad de Iowa vemos la fotografía A, donde se aprecia un corte limpio de la planta, de la hoja. Eso indica que las unidades de corte están bien ajustadas y que las cuchillas están afiladas. En la fotografía B hay se utiliza una frecuencia de corte demasiado baja, con lo que se estresa la planta. Se deben de utilizar en este caso molinetes con menos cuchillas. Y en la figura C, pues lo que estamos viendo es un corte pues, con cuchilla Roma sin filo, o las unidades están desajustadas, o hay una separación excesiva entre el molinete y la cuchilla base. El ajuste de las unidades de corte es otro parámetro que tenemos que considerar. Y en la separación entre cuchilla y molinete, pues esto trae un debate ya de muchísimos años entre fabricantes y entre ingenieros dentro de las mismas fábricas. Están los que defienden que no debe de haber contacto entre el molinete y la cuchilla base, y están los que defienden que sí, que tiene que haber un contacto entre ambas cuchillas. La opción 1, que es la opción sin contacto, hay marcas, por ejemplo, como Jacobsen y John Deere, que defienden esa situación. Ellos ahí marcan unos rangos de separación. Como veis, estamos hablando de milésimas de milímetros. Ellos defienden que no debe haber contacto entre ambas cuchillas, que el césped tiene un grosor de 0.165 milímetros, que cuando se permite el contacto, los filos del molinete y la contracuchilla se deforman, pierden filo, que el contacto genera calor y este calor genera distorsión en la forma de las cuchillas. Al mismo tiempo, esa distorsión vuelve a generar más calor y entra en un círculo vicioso. La deceleración generada por una unidad de corte incorrectamente ajustada resulta en una frecuencia de corte inaceptable. Esto genera esfuerzos descompensados sobre el mecanismo, la tracción, desgaste prematuro, etc. Por otra parte, tenemos los que defienden que debe de haber contacto entre ambas cuchillas. Toro concretamente recomienda que haya un ligero contacto entre molinete y cuchilla base, y además esta opinión queda respaldada por la Universidad de Iowa, y aquí vemos unos ensayos que ellos hicieron. Si vemos aquí, estamos comparando cuchillas afiladas con contacto y cuchillas afiladas sin contacto, y vemos calidad visual. Como vemos, la calidad visual en contacto de cuchillas afiladas es mayor. Daños en la planta durante la siega, vemos que el daño es menor cuando hay contacto. Contenido de clorofila es mayor también cuando hay contacto, y la producción de etileno es menor. Y si seguimos viendo este estudio, que ellos contemplan también la opción de trabajar con cuchillas romas, con cuchillas con poco filo, sigue la cuchilla, sigue el haber contacto entre ambas cuchillas, sigue siendo favorable frente al que no haya contacto. Incluso, si vemos aquí en cuanto a calidad visual, cuchillas que no están afiladas obtienen una mayor valoración visual que las que están afiladas sin contacto. Esto mismo lo tenemos aquí en gráfica. Vemos calidad visual, cuchillas afiladas y cuchillas sin afilar. Daños durante la siega, cuchillas afiladas, cuchillas romas. La producción de etileno y el contenido de clorofila en la planta. Aquí ellos en resumen dicen, con las cuchillas afiladas y con contacto causan menos daños en las hojas, produce una calidad visual mayor, mayor contenido de clorofila, menor de etileno, producción de etileno, e incluso recalca que un ligero contacto es más importante que el propio afilado de la cuchilla.
El ajuste de la separación de cuchillas en banco es diferente a la separación real sobre el terreno. Esto ya es rizar el rizo. Igual que la altura de corte, la altura efectiva y la altura de banco, con la separación entre cuchillas ocurre lo mismo. Es decir, es que hablamos de milésimas de milímetros. Es muy difícil ajustar en un banco una separación de milésimas de milímetros y cuando echemos la unidad de corte al suelo, las cuchillas no entren en contacto. Y es la realidad. ¿Por qué entran en contacto? Pues por la fuerza centrífuga y el peso propio del molinete actuando sobre los rodamientos, la presión del terreno sobre la cuchilla base, la dilatación de los componentes por el calentamiento. Aquí vamos a ver otro parámetro que son los ángulos de cuchilla, que fundamentalmente son 4 los que medimos, 2 en molinete y 2 en la cuchilla base. En molinete hablaremos del ángulo de descarga, ángulo de barrido o ángulo de ataque, y en la cuchilla base, pues el ángulo frontal y el ángulo superior. El ángulo de descarga, que sería este de aquí, ¿vale? El ángulo de descarga se presenta para reducir la sección entre cuchillas, que deja aproximadamente 1 milímetro de filo, es suficiente para dar robustez al sistema. Y en la industria este ángulo pues, puede variar, dependiendo de la máquina, entre 20 y 45 grados. Se recomienda que tengan los molinetes este ángulo de descarga porque reduce la zona de contacto de los filos de corte. Esto reduce el área de contacto de la cuchilla, generando menos fricción. Asegura una mayor vida, hay menor desgaste de los componentes. Reduce el pinzamiento y desgarro del césped. Y por tanto requiere también menos potencia por parte del motor del molinete. En molinetes con gran número de cuchillas, como son los molinetes de los greens, podemos encontrar pues, que no solo hay un ángulo de descarga, sino que ese ángulo de descarga está en distintos niveles. El ángulo de barrido lo que hace es asegurar que el filo frontal de la cuchilla esté adelantado sobre el cuerpo total del molinete para que empuje el césped y lo corte con mayor precisión. Es un ángulo que viene ya fijado por fábrica y que por tanto no podemos cambiar. En cuanto a la cuchilla base, como hemos comentado, son 2 ángulos principalmente, el superior y el frontal. El ángulo superior es un ángulo que se utiliza para reducir el contacto entre los metales y además permite que el césped cortado salga expulsado a la unidad de corte y facilita al mismo tiempo la dispersión del césped, que no se forme aglomeración. Este ángulo pues, lo podemos encontrar entre 3 y 10 grados. El ángulo frontal lo que busca es levantar el césped, ponerlo en posición para que después con el molinete corte el césped. Si no tuviera este ángulo, iría tumbando lo que es la hoja de césped y no cortaría con precisión. En la industria lo vamos a ver entre 3 y 17 grados. Otro parámetro más es la agresividad de la cuchilla base. En este croquis estamos viendo el molinete, la cuchilla base y el eje vertical del molinete. Consideramos que la cuchilla base es poco agresiva si el filo de esta cuchilla está por debajo del eje vertical del molinete. Generalmente, de esta manera no se recoge bien el césped antes de cortar de forma eficiente. Si esta cuchilla base, en lugar de estar en la misma perpendicular, lo retrasamos hacia atrás, entonces consideramos que esa cuchilla base es agresiva. Cuando el filo de la cuchilla base está por detrás del eje vertical del molinete, el césped se recoge con mayor eficiencia. Por la contra, si la cuchilla base la adelantamos sobre el eje vertical, no se recoge bien el césped antes del corte y suelen quedar briznas de césped sin cortar, lo que aquí llamamos solitarios. Cuanto más avanzada esté la cuchilla, pues peor serán
y mayor frecuencia habrá de solitarios. Aparte del avance o retroceso de la cuchilla base, hay otro aspecto que es la actitud de esa cuchilla base. La actitud es el ángulo que forma la cuchilla base con la base del molinete. Cuanto mayor es el ángulo, mayor es la agresividad de esta cuchilla. Podemos variar esta actitud, este ángulo, pues modificando la altura del rodillo frontal, o en algunas unidades de corte se mueven ambos rodillos, tanto el delantero como el trasero. En resumen, cuanto más agresiva es una contracuchilla, mejor trabajo hace recogiendo el césped antes de cortarlo, y esto ofrece una gran calidad de corte. El inconveniente es que cuanto mayor sea la actitud, es decir, el ángulo que forma esa contracuchilla, más riesgo hay de sobreestresar el césped, especialmente a bajas alturas de corte, y esto aparece antes en las zonas de solape, por lo que al mover la cuchilla aún más atrás de la línea central del molinete tiene sus inconvenientes y puede ser peligroso. Esto que veis en la fotografía, que puede ser que parece como un vivero de tepes o que hemos pasado una fresadora o una decapadora, realmente no. Lo que ha pasado por aquí es una máquina de corte liquidal, con la cuchilla excesivamente agresiva. En el caso contrario, cuando la cuchilla base está demasiado adelantada sobre la vertical del molinete, pues nos encontramos solitarios. Estas puntas de césped más largas que la mayoría. Otro parámetro dentro de la unidad de corte es el paralelismo de bordes de corte. Es decir, debemos de mantener paralelo el borde de corte del molinete con el de la contracuchilla. Y al mismo tiempo debemos de respetar los paralelismos entre rodillos y molinetes. Debemos de comprobar el estado de los rodamientos, que no haya holguras. Podemos utilizar, como veis aquí en la fotografía, una plancha metálica con una barra para medir distancia al molinete y ver que se respeta el paralelismo entre rodillos y molinetes. Otro aspecto es la conicidad del molinete. Los molinetes se pueden ir perdiendo su forma cilíndrica y pasar a ser cónicos. Conforme las cuchillas se desgastan, son más difíciles de ajustar y puede ocasionar patrones de desgaste desigual. Y la conicidad hace que se pierdan los paralelismos con la cuchilla base y con los rodillos. En cuanto a las condiciones del césped, vamos a ver que nos interfiere también la calidad de corte, el touch o el colchón. De esto sabéis vosotros bastante más que yo, ¿eh? El colchón es esa parte entre la vegetación verde y la superficie del suelo formada por raíces, estolones, brotes y tallos muertos en descomposición. Y también una característica del césped que afecta a la calidad del corte es el encamado de la hierba. El encamado se produce cuando la planta no se mantiene erguida, la hoja crece horizontalmente y se debe pues porque puede seguir patrones de escorrentía del agua o por la luz solar. Las hojas de hierba generalmente se tumban en una dirección e influyen en el balanceo natural de la pelota de golf. Esto, sobre todo en golf, sí que es importante. También la segadora, aparte de la unidad de corte, afecta a la calidad de corte. En este caso, pues, aquí vemos un ejemplo del síndrome del anillo triplet, cuando utilizamos una tripleta en greens, el uso continuado de tripletas para cortar el anillo del green, lo que llamamos pase de limpieza, pues produce compactación y estrés en la zona y podemos ver amarillamiento o incluso calvas, dejando el anillo triplet. ¿Qué irregularidades nos vamos a encontrar en la siega? Bueno, aquí tenemos un compendium enorme. Factores que afectan a la calidad de corte, vaya a ver que son infinitos, es decir, tenéis que tener en cuenta muchísimos factores, la presión de neumáticos, los rodamientos de los molinetes, que no haya holguras, el afilado de las cuchillas,
el paralelismo contra cuchilla-molinete, los contactos entre cuchilla y molinete, los ángulos de las cuchillas, topografía del terreno, ajustes de la altura de corte, velocidad del molinete, velocidad de la máquina, condiciones del suelo y condiciones del césped. Podemos encontrarnos alturas de corte irregular. Todas o algunas unidades de corte puede que no estén cortando a la misma altura y esto deja un aspecto de césped escalonado. Aquí en esta fotografía lo vemos claramente. Posibles causas, pues la altura de corte no está ajustada por igual en todas las unidades de corte. Los bordes de corte no están paralelos. Las condiciones del césped, pues porque haya colchón o por la propia topografía del terreno. Una mala distribución del peso en la unidad de corte. El molinete o la cuchilla base están defectuosas. Y velocidad de máquina excesiva. También podemos encontrarnos un corte con un solo escalón. La altura de corte de un molinete es en el que nos encontramos un solo escalón, se puede deber a la topografía del terreno, a un mal ajuste en la altura de corte de las unidades. Los rodillos y el molinete puede ser que no estén paralelos. El rodillo o los rodamientos que están defectuosos. Distinta densidad de césped, molinete cónico. Por otro lado, lo que hemos hablado antes de los solitarios, las briznas de césped que quedan sin cortar. Se puede deber al molinete o a una cuchilla base defectuosa, a las condiciones del césped, porque haya colchón o porque haya humedad excesiva, una frecuencia de corte que no sea la correcta y demasiado espacio entre el molinete y la cuchilla base. Además, los rodillos pueden estar defectuosos, puede que haya un ajuste incorrecto en la unidad de corte. Lo que hablamos anteriormente, la agresividad de la cuchilla base, si está la cuchilla base demasiado adelantada al eje vertical del molinete. La siega constante en la misma dirección que produce el encamado de la planta. O se está intentando de cortar demasiado césped. Las calvas o lo que llamamos también scalping, que se producen en el césped, se aprecia como una decoloración de la planta que va de verde claro a marrón o incluso exponiendo el suelo. Posibles causas del scalping: altura de corte demasiado baja, cuchilla base indebida por la altura de corte que se está usando, situación de la cuchilla base demasiado agresiva, las condiciones del césped, demasiada distancia entre los rodillos. Podemos encontrarnos también marcas de bandas de solape. Queda una banda, como veis en la fotografía, en las zonas de solape, y esto significa que el césped está estresado. Podemos encontrarnos, como veis en esta fotografía, marcas de bandas de solape ocasionadas por los rodillos o marcas de bandas de solape ocasionadas por los molinetes. En el caso de las marcas ocasionadas por los rodillos de una unidad de corte se solapan con los de otra, de manera que hay una franja de unos 7-8 centímetros donde pasan los rodillos 4 veces. Vamos a ver mejor estas marcas, generalmente más oscuras, que aparecen en el césped y suelen durar un día porque el césped se levanta nuevamente. Aquí en este esquema es donde vemos claramente, por ejemplo, esto es una quíntuple, 5 unidades de corte, donde el césped, esta franja, el rodillo pasa hasta 4 veces. Esto podemos evitarlo utilizando, o al menos minorizar ese efecto de las bandas, utilizando rodillos frontales en espiral. No acanalados, sino en espiral.
En cuanto a las marcas de solape ocasionadas por los molinetes, ocurre lo mismo. Se producen por estrés, se superponen los molinetes de una unidad de corte con los que vienen atrás. El corte ocurre en dos ocasiones y estas marcas son generalmente de 5 a 7 centímetros. Son más claras que el césped, al contrario que las de rodillo, que suelen ser más oscuras, y no desaparecen tan fácilmente. Causas que acentúan estas marcas de solape, pues el colchón, excesiva humedad, excesiva fertilización, la época del año y el ciclo de la planta. En épocas del año en el que la planta tiene un menor crecimiento, el color por el estrés es más claro, es un blanco marrón, y en épocas de crecimiento pues las bandas son más oscuras. Una frecuencia de corte demasiado alta también acentúa estas bandas. La altura de corte demasiado agresiva para las condiciones del césped. Cuchilla base demasiado agresiva. Bueno, ya hemos hablado antes de la tabla de lavar o del Marcelin. En este caso la distancia entre las ondas viene a tener unos 5 centímetros más o menos. El Marcelin se produce por una velocidad de avance excesiva o una velocidad de ciega de revoluciones del molinete que sea lenta, o estamos utilizando unos molinetes con un número de cuchilla que no es el apropiado para la altura de corte que estamos haciendo. El salto de la unidad de corte, que muchas veces lo podemos confundir con Marcelin, la velocidad de desplazamiento es demasiado rápida para las condiciones de terreno del césped, lo que hace que las unidades de corte reboten y crea un efecto ondulado. El rodillo trasero se despega del suelo en lugar de permanecer en el césped, lo que crea una apariencia ondulada. La distancia en estas ondas estamos hablando de 15 a 20 centímetros, cuando en Marcelin hemos comentado que eran unos 5 centímetros. Aquí vamos a ver una fotografía clara donde estamos viendo un Marcelin, y en este caso estamos viendo ondas pues, por el salto de las unidades de corte. Dispersión de recortes en pegotes. Los recortes que expulsan la segadora no se dispersan adecuadamente. Se crea pegotes en el césped y obliga a echarle horas. Posibles causas, pues humedad, rápido crecimiento de la planta, no utilizamos limpiadores de rodillo, demasiado material cortado o desajuste en las unidades de corte. También podemos encontrarnos líneas sin cortar, una línea de césped que queda suelta sin cortar. Posibles causas, pues unidades de corte dañadas, puede que haya habido algún golpe de un objeto del que haya mellado el molinete o la cuchilla base, excesivo contacto entre cuchillas mal afiladas, falta de solape entre las unidades de corte, el giro de la máquina demasiado cerrado puede ocasionar también estas líneas sin cortar o el desplazamiento de las unidades de corte en zonas dependientes. El encamado, que ya hemos visto anteriormente, que es el tumbado de la hierba. El síndrome del anillo triple, que también lo hemos visto. Para prevenirlo, lo ideal sería no utilizar tripletas, sino utilizar segadoras manuales, aunque no siempre es factible. Usar tripletas asimétricas, que compactan un 50% menos. Uso alterno de tripletas y manuales. Utilizar las tripletas solo los fines de semana. Y consideraciones ante estas irregularidades que nos podemos encontrar de siega, pues primero debemos considerar las condiciones del césped. Una máquina solo debe trabajar para lo que está concebida. Una segadora no es una trituradora. Algunas irregularidades en la siega no pueden ser evitadas, por mucho que queramos, y eso es debido a las condiciones atmosféricas, agronómicas, del suelo. Después de las condiciones del césped y del suelo,
pues debemos de considerar la de las unidades de corte, que la altura de corte sea la correcta, que la distancia entre molinete y cuchilla base también lo sea, paralelismo de los bordes de corte, tipo de rodamiento delantero, de rodillos, perdón, delantero, diámetro y cuchillas del molinete, y asegurarse que las unidades de tracción también funcionan correctamente, lo que es la parte del motor, el sistema hidráulico y el sistema eléctrico. Aparte de todo esto, pues podemos aprovechar y hacer un poco de científico, del CSI, e investigar también los recortes de siega, que nos aportan mucha información. Una distribución dispareja de los recortes puede significar, por ejemplo, que la unidad de corte está desajustada. El mal olor en los recortes, esto, cuando uno se acostumbra a los olores, ya sabemos que podemos determinar rápidamente que no huele como siempre y que puede advertirnos de que hay una plaga de hongos. También el que localicemos insectos en los cajones de recogida de las máquinas, pues teniendo en cuenta el número de insectos que encontremos, podemos determinar si es necesario o no tratarlos. La localización de fertilizantes también en los cajones pues, puede indicarnos una mala disolución del fertilizante, o que usamos precipitadamente la siega, o que no debemos de utilizar todavía los cajones de recogida. El vaciado del cajón cuando cortamos un green, si vaciamos el cajón antes de terminar el green, pues puede indicarnos que hay una sobrefertilización. Y al contrario, ¿no? Si tardamos 4 o 5 greens en vaciar el cajón, pues nos está diciendo que no es necesario cegar, que quizás sea mejor pasar un rodillo. Por último, comentaros que nos podemos encontrar en el césped algunas marcas que no deben de preocuparnos, nada más que son las marcas de la victoria. Muchas gracias a todos, os dejo mi contacto para lo que os haga falta. Te doy la palabra, Jorge. Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Yo creo que ha sacado de muchas dudas a muchos y ha de ser muy interesante. Tenemos poquitas preguntas, ¿verdad? Unas 5 así de momento, aunque van entrando. Reconozco que ha sido un sermón tremendo. No, nada. Espero que no os haya aburrido. Nada, y además te has ajustado al tiempo perfectamente. Así que, si te parece bien, comenzamos con las preguntas. Sí. Y mira, tenemos por aquí la primera. Paz Díaz del Cañizo, que es paisajista española, nos pregunta: ¿cuándo y en qué condiciones se recomienda usar el rodillo liso acanalado? El rodillo liso fundamentalmente se utiliza con alturas de cortes muy bajas, fundamentalmente en greens. Quitando greens, se recomienda usar el rodillo acanalado, incluso el rodillo en espiral, ese que hemos visto en la fotografía, para disminuir o eliminar las marcas de solape. Perfecto. Javier Schaap, desde Perú, superintendente del Country Club de Villa, nos pregunta si podrías decirnos la frecuencia de corte que recomiendas para Paspalum. La frecuencia de corte... Paspalum, Bermuda, bueno, más sí, o menos. la frecuencia de corte no va con la especie de cespitosa. Es decir, la frecuencia de corte va con la altura de corte. Correcto. Es decir, ¿qué estamos cortando y a qué altura la estamos cortando? Eso es. Por aquí, Jan Puemme, desde Venezuela, nos pregunta: ¿qué tipo de rodillo frontal es más recomendable para usar para cortar greens? Bueno, rodillo liso. Rodillo liso. Generalmente se utilizan rodillos lisos, sí. Muy bien. Sí, porque cuanto más uniforme sea, además, menos marca deja en el green también, ¿no? Efectivamente, y menos se hunde también, y siempre va a haber diferencia entre la altura de corte en banco y la efectiva, pero con el rodillo liso eliminamos tanta diferencia. Se hunde menos la unidad de corte. Muy bien. Antonio Sánchez, desde España, nos pregunta: ¿con qué frecuencia recomendaría rectificar un molinete que se usa a diario en los greens? Vaya pregunta. Sí, porque en greens que se reservan mucho, por ejemplo, que se echan mucha arena, pues no claro, es lo mismo. Es muy complejo y no hay una respuesta exacta, porque realmente lo va a decir la unidad de corte. Es decir,
hasta que no veamos realmente que el corte no lo está haciendo con calidad, después incluso de afilar la unidad de corte o de retroafilar esa unidad de corte, no vamos a hacer un rectificado. O sea, el rectificado no lo va, la propia unidad de corte nos va a decir, me hace falta que me haga un rectificado. Sí. Lo más importante al final es el día a día, estar atento a la máquina, ¿no? Sí, exactamente. Ver todos esos síntomas, lo que hacéis vosotros, ¿no? Los greenkeepers, groundsman, que estáis todo el día mirando la hierba, pues Sí. miradla y rápidamente vais a ver que algo raro hay. Muy bien. Carol Müller desde Chile nos pregunta qué pasa con el bulbo que se forma en los extremos de la cuchilla de cama, o sea, con la cuchilla base. No entiendo la pregunta. Con el Imagino las deformaciones que se forman en los extremos de la cuchilla base, es lo que yo entiendo. Algunas veces, quizás. Imagino que por bueno, ajustarla demasiado fuerte o no sé. no llego a entenderlo. Yo no soy mecánico, Sí. no sabría, pero no sé si se forman bulbos puede ser que lo ocasione la conicidad del molinete. Si Sí. el, si Lo el- dice si el por aquí. molinete, si el molinete está cónico, no toca por igual a la cuchilla base o que el paralelismo entre molinete y cuchilla base no sea el correcto y se forme ese bulbo. Ujú. No debe de producirse bulbo en los extremos de las cuchillas base. Es decir, habiendo un paralelismo correcto y el molinete siendo cilíndrico, no habiendo una conicidad, no debe de haber ese problema. Entiendo que si lo hay o hay que rectificar cuchillas o hay que cambiarlas por cuchillas nuevas. Ujú. Muy bien, sí, me contestaba por aquí que sí, que preguntaba eso. Muchas gracias. Perfecto. Bien, por aquí nos preguntan también desde España si tiene influencia la especie, o sea, cómo se comportan las distintas especies dependiendo de la frecuencia de corte, si hay alguna influencia. En No lo conozco, no tengo ese dato. principio, no. Claro. No sé si por parte de alguna universidad haya algún estudio al respecto, pero yo no lo conozco. La verdad es que la variedad de especies es tan grande. Sí, Si sí, pasamos sí. del Stenotaphrun, por ejemplo, a un Agrostis, no es que no tiene nada que ver, ¿no? Y Nada que ver. Y en cuanto a frecuencia de corte, igual. Frecuencia de corte, me refiero, ¿ves lo que ocurre? Yo prefiero decir distancia de corte porque yo frecuencia de corte es cada cuántas veces hacer la ciega, ¿no? sí, Entonces, también hay mucha diferencia, ¿no? Que hables de un ryegrass, una bermuda con una zoysia. sí. No, incluso puede que influya en la densidad de la hierba también, no También, solo la también, especie. Porque claro, no es lo efectivamente. mismo tener 100 plantas cada 10 centímetros que tener 10, ¿no? Efectivamente. Bien. Bueno, por aquí de momento no hay más preguntas. Podéis hacer si tenéis alguna más. Yo sí que te quiero hacer una. Y es que Ujú. antes has comentado pues la de cosas que influyen, ¿no? En el corte. Sí, Y muchísimo. entre ellas es la situación en la que se encuentra la hierba. Por ejemplo, el tema de que esté húmeda, esté mojada por la mañana, en vez Correcto. de... Entonces, te quería preguntar si tú piensas que hay mucha diferencia a igualdad de césped, densidad y todo, entre optar por un número menor de cuchillas en el molinete o mayor, eh, cortando en mojado, por ejemplo. Optar por un molinete de 7 cuchillas o de 9. Eh, Porque claro, con mm, más cuchillas puede ir más lenta la máquina, por decirlo así, y con menos debería ir más rápida para igualar el tipo de corte, ¿no? dependiendo de la altura de corte, pero yo no entraría en esos detalles. Es decir, si yo estoy cortando un fairway con 6 o 8 cuchillas, Sí, eh, lo mantengo. Esté húmedo o esté seco. Lo que ocurre con la humedad es que sobre todo la unidad de corte se clava más y sí, lo que tenemos que cuidar mucho es la altura de corte efectiva. Es decir, y tener en cuenta que si normalmente cortamos con húmedo o con seco, pues sí. tener el prisma y que el prisma nos diga realmente a qué altura estamos cortando para poder actuar después, ¿no? En la altura de corte que hagamos en banco, pues corregir, Perfecto. hacer las correcciones oportunas. Sí, sí, porque además muchas veces no podemos elegir cortar seco. Cuando toca Sí, temprano, no podemos esperar.
efectivamente. Y tampoco no tenemos las... Y también sería un mareo, ¿eh? El tener en mantenimiento máquinas con unidades de corte para elegir, ¿no? Decir, oye, pues mira, tengo una quíntuple y aquí y le puedo cambiar, le puedo poner ahora 6 y mañana cambiarle y ponerle 8. No es Claro, viable tampoco. claro. Muy bien, pues con esto está todo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu charla una vez más. Gracias a Bueno, vosotros por estar ahí. estás invitado a repetir otra cuando quieras. Así que, Venga, nada, y decirte que hemos completado todas las inscripciones, así que genial, enhorabuena. fantástico. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos también por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado con esta ponencia. Y bueno, pues si todo va según lo previsto, el próximo miércoles tenemos un nuevo webinar a la misma hora, 6 hora española. Y nada, pues agradeceros a todos la asistencia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.